esto que vamos a ver hoy tiene es bastante amplio y tiene tarea. Después que termine les voy a mandar por WhatsApp el estudio. Y allí hay un montón de textos que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero para que cada uno mire, indague, vea los textos bíblicos y como siempre digo, traten de mirarlos en distintas versiones para enriquecer más los significados, pero me parece algo muy importante y muy interesante el poder conocer más de la palabra, poder entender y conocer más lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que les voy a pasar, ya les digo, por WhatsApp el archivito de Word. Cualquier cosa, si alguien no puede abrirlo, tiene algún problema y quieren que se lo dé impreso, me escriben, me avisan y yo se lo llevo, cuando nos vemos el domingo, se los doy impreso en papel a aquel que no pueda tenerlo virtual. Amén. Muy bien. Y entonces, ahora sí, vamos a estar viendo. Les quiero recordar, habíamos estado viendo en Lucas la vez pasada, en el capítulo 6, el versículo 43, les leo otra versión, la palabra de Dios para todos, dice: el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Habíamos estado hablando, ¿no?, de la comparación que hace la Biblia con un buen árbol que da buenos frutos y un árbol malo que da malos frutos, que un árbol de espinos no da higos, ¿no?, que uno va a buscar higos a una higuera, y la importancia de que cada uno dé buenos frutos. Y habíamos visto por otro texto que está en Mateo 7:20 que cuando se refiere a los frutos se refiere a las acciones, ¿no? Dice la Nueva Biblia Viva, dice: igualmente una persona se conoce por las acciones que realiza. Eso está en Mateo 7:20. Esto habíamos visto la vez pasada. Y lo que sigue diciendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, y esto es a lo que íbamos a hablar hoy, dice en el capítulo 12, versículo 33 al 37, dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Decía: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O sea, para poder hablar cosas buenas tenemos que tener cosas buenas en nuestro corazón. Eso es lo que dice el texto. Y entonces vuelve con este texto que les había leído antes: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Estas son palabras de Jesús. Y a mí me gusta recalcar siempre esto. Una de las cosas que Jesús dice de sí mismo es que Él es la verdad. Cuando hablamos de que es la verdad, no puede tener ni una pizquita de mentira ni de cosa a medias. La verdad es pura, ¿no? Si uno en 10.000 litros de agua pone una gota de algo tóxico, ya eso no es puro. Tiene una gotita, por más que ni se note, y ya no es 100% puro, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Todo lo que Jesús dice es así tal cual. Por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Hoy quiero que veamos justamente el tema de las palabras, pero porque son muy importantes. Fíjense que en el versículo 37, en el último el pedacito de este mensaje, dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, qué importantes que son nuestras palabras. Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo: lo que hablas es cosa de vida o muerte. Fíjate bien cómo usas tus palabras, ¿no? Y empieza diciendo esto de la palabra ociosa. Esta palabra ociosa se refiere a una palabra vacía, inútil, que no tiene nada constructivo, ¿no? Son palabras o comentarios que no tienen un fin determinado o que tienen un fin de descalificar o tal vez que hacer un chiste pero desagradable, digamos, ¿no? Son palabras improductivas, no producen fruto, no producen provecho, al contrario, muchas veces, ¿no? Son cosas que decimos descuidadamente, sin pensar, bueno, decimos, qué gorda estás, o qué flaquísima estás, y sin pensar si está pasando una situación difícil o tantas cosas, ¿no?, que pueden pasar. Son palabras dichas sin preocuparnos
el impacto que puede causar en el otro, ¿no? Y a veces nos parece que los pecados de la lengua, de hablar no lo correcto, son pecados menores. Bueno, Dios no le va a llevar tanto el apunte. Sin embargo, Santiago dedica el capítulo 3, léanlo en algún momento, ¿no? De lo que habla de la lengua. A mí siempre me llamó la atención, especialmente, y tal vez en este tiempo a todos nos va a ser bien ilustrativo. Dice, he aquí cuán grande bosque incendia un pequeño fuego, ¿no? Y habla de que la lengua es así, es como una chispita, como un fuego chiquito, pero hace un desastre. Y fíjense ustedes, tal vez han oído las noticias allí en el Bolsón ahora, este incendio tan grande que dicen que, bueno, lo último que había escuchado, más de 10.000 hectáreas o 11.000 hectáreas, es mucho, ¿no? Y dicen que es uno de los incendios más grandes de los últimos tiempos, que cuántos días hace que está, qué difícil es apagarlo, ha consumido incluso casas, cuánta gente está trabajando en eso y esforzándose para frenar, porque aparte todo el daño que se genera a largo plazo hasta que esa vegetación vuelva a recuperarse, ¿no? Todo esto. Y dicen que comenzó porque en una casa se apagó mal el fuego de un asado. Quedó un pedacito, una partecita encendida, y como es una época de mucha sequía, semejante desastre ambiental, ¿no? Y la pérdida para todos, para las casas que se queman, para la gente que pierde sus campos, ¿no? Bueno, esto es lo que Dios dice de nuestras palabras, de nuestra lengua. Cuando está mal usado, uno dice, pero era un chistecito, pero era una cosita que daba, porque estábamos en esa charla y sonaba bien. No, mira, fíjate bien que no sea una palabra ociosa, ¿no? Porque para Dios son importantes las palabras. Fíjense ustedes que aún la ciencia, ¿no? ¿Qué nos dicen todos? Psicólogos, médicos, educadores. ¿Cómo le hablas? ¿Con qué palabras hablas al otro? Porque tus palabras son las que lo van a animar o desanimar. Entonces, todas esas corrientes, ¿no? De que, bueno, no digas qué malo que sos. Decirle, tenés que ser buenito cuando los educamos a los chicos, ¿no? Educarles y enseñarles con palabras positivas en el sentido de constructivas, ¿no? Entonces, no decirle, ay, no hagas eso malo, mirá, esto hay que hacerlo bueno, ¿no? Qué importante que es. Y Dios ya lo sabía antes que la ciencia lo estudie. A mí me gusta porque la ciencia termina siempre confirmando lo que la Biblia dice, pero para nosotros es importante prestar atención a esto, ¿no? Ahora, por otro lado, el Señor, por un lado el Señor está muy consciente entonces de que las palabras pueden ser tan destructivas, tan devastadoras, ¿no? Y además esas palabras son las que salen de nuestro corazón, así que no solo destruyen para afuera, nos están destruyendo también a nosotros, porque nacen de una cosa que no está en buenas condiciones, de un corazón que no está en buenas condiciones. Por eso qué importante es que nos fijemos qué tenemos en nuestro corazón y que le pidamos al Señor que nos ayude, ¿no? Que evaluemos nuestras palabras. Tal vez al principio las vamos a evaluar después de decirlas, pero con la ayuda del Señor vamos a ir aprendiendo a no decir lo que nos sirve, ¿no? Quiero leerles algunos versículos de estas cosas que dice el Señor. De este mismo texto, de por tus palabras serás, de la palabra ociosa que les leí antes, quiero leerles dos versiones, la Nueva Biblia Vida y la traducción al lenguaje actual. Dice, les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. Y la otra, la traducción al lenguaje actual, dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. ¡Wow! Que tengamos cuidado, que tengamos sabiduría, ¿no? Proverbios 10:19 da una recetita. Dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Eso es bueno también. Bueno, es una forma de cuidarnos. Bueno, hablar mucho por hablar. Y no, mira, sé prudente, pensá lo que vas a decir, pasalo por la cabeza, esto sirve, va a servir, es bueno, es más o menos, es malo. Bueno, fíjate qué es lo que decís, ¿no? Eclesiastés 5:3, la traducción al lenguaje actual, dice, recuerda que el que mucho habla, dice muchas tonterías. Está bien claro esto. Entonces, que aprendamos a hablar lo justo, ¿no?
Y Proverbios 18:21, este es uno de esos textos que uno tendría que tener anotado en algún lado bien visible o en muchos lugares. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. De nuevo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Guau! Yo no tendría un arma porque es tan peligroso, porque si se dispara por accidente y tenemos todos un arma que puede sanar como un bisturí o puede matar como una espada. Que Dios nos ayude, ¿no? De nuevo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21, márquenselo bien. Igual lo van a tener en el archivo, por supuesto que les voy a mandar. Pero, a ver, ¿qué es el que ama qué? La lengua y la lengua la vinagreta. No se refiere a la lengua. Se refiere al que ama lo que habla, al que tiene el cuidado, al que se fija de que lo que diga sea para bendición del otro, sea para beneficio, sea para crecimiento, sea para mejorar al otro y no para perjudicarlo, ¿no? Así que, fíjense, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Como decía antes, la ciencia confirma esto ahora. El Señor lo dijo hace miles y miles y miles de años atrás. Entonces, vamos a mirar un poquito. En primer lugar, tener en cuenta que entonces hay palabras buenas y palabras malas. No hay neutrales. Hay una palabra que no haga nada. O hace bien o hace mal. Es así. Entonces vamos a mirar un poco las palabras malas, y no estoy hablando acá de los insultos cuando decimos palabras malas, sino las palabras que hacen mal, que de una manera u otra causan daño. Las palabras vanas, o sea, vacías, las palabras ásperas. Bueno, hablar mal, bueno, pero es que yo tengo ese carácter, yo tengo ese tono de voz, ¿y qué le voy a hacer? No, tenemos que educar nuestro tono de voz, educar con la ayuda del Espíritu Santo nuestra palabra. Palabras irritantes, ¿no? Esas cosas que molestan. Palabras dichas sin pensar, a la ligera. Ay, sí, dije, no pensé lo que dije. ¿Nunca le pasó? A mí me pasó más de una vez y de pronto he dicho algo así y cuando veo la cara del otro digo, no me di cuenta, no lo pensé, lo dije antes de, ¿no? Bueno, que pensemos, palabras violentas, esas son fáciles de ubicar, ¿no? Las palabras irreverentes, aquellas palabras que no son lo que tienen que ser, que no tienen el orden que deben tener. Palabras seductoras o persuasivas, lisonjeras, aduladoras, que en realidad no son para realmente resaltar lo bueno del otro, sino para conseguir algo para sí mismo, ¿no? Ese es el problema de esas. Para llevarte a donde yo quiero llevarte y vos no querés ir porque sabés que no es bueno, ¿no? Esas son las palabras malas en este aspecto, ¿no? Decir una cosa halagar a otro no está mal cuando lo hacemos de corazón y para que el otro se sienta bien. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Palabras arrogantes, yo soy tal, ¿no? Apocan al otro, lo achican, lo hacen sentir menos, ¿no? Entonces esas palabras maliciosas, eso que dice, ay, si yo te contara, pero mejor no porque, y deja esa espina clavada, ¿no? Palabras mentirosas, esa es bien clara, ¿no? Las palabras que causan tropiezo, no, pero esto no es así, y hacemos que tropiece otro, que dude otro del amor de Dios, qué terrible, ¿no? Palabras deshonestas, no es mentira, pero casi. Excesivas, como decíamos antes, ¿no? Bueno, como decía la palabra, bueno, tanto hablar, por ahí decimos de más. Las palabras apresuradas, son peligrosas todas estas palabras, traen a nuestra vida cosas que, no, a nuestra vida y a los que nos rodean. Usar el nombre del Señor en vano también está dentro de estas malas palabras o de estas palabras malas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de usar? Es tan terrible que está dentro de uno de los 10 mandamientos en Éxodo 27, ¿no? Es hablar en una actitud, hablar del Señor sin reverencia hacia Él. Usar el nombre del Señor para jurar o para decir malas palabras o blasfemias, ¿no? Repetir el nombre del Señor así porque sí, vieron como tal vez uno antes de conocer al Señor lo usaba, bueno, como una más, ¿no? Pero no, el nombre del Señor tiene que ser venerado porque está diciendo quién es nuestro Señor. Los juramentos, el Señor Jesucristo dice que es otra forma de palabra ociosa
El Señor dice que no tenemos que jurar los cristianos, que nuestra palabra tiene que ser firme. Digo sí es sí, digo no es no. Nuestra palabra tiene que ser digna de crédito, ¿no? Ahora, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema con todas estas formas de hablar? Porque está difícil hacer, sí, hay que hacer un balance y una revisión constante, ¿no? Pero el problema de esto es que reflejan una actitud de nuestro corazón contraria a lo que decimos ser, a lo que tiene que ser la conducta de un cristiano. Si digo que soy cristiano, quiere decir que estoy siguiendo a Cristo. Y siguiendo a Cristo no quiere decir que sigo al que está delante como en un camino de hormigas, ¿no? Que va una atrás de la otra y para donde van, digamos, y ya saben dónde van. Pero seguir a Cristo quiere decir hacer todo como Él. Decir, hablar, amar, sentir compasión, todo como el Señor mismo lo hizo, ¿no? Esto es seguir a Cristo. Entonces, todas estas cosas, pero el Señor Jesucristo se enojó. Sí, pero nunca con violencia, porque sí, los enojos de Él eran puntuales. Y claro que a veces nos va a dar, como muchos dicen, ira santa. Pero saben que el enojo correcto no tiene odio dentro de Él. En cambio, el enojo que es malo va con odio, va con rencor, va con deseos de venganza. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta si estamos enojándonos bien o mal, ¿no? El enojo correcto corrige y después con amor ayuda a que tome el camino correcto. Quiero leerles, fíjense lo que nos dice en Efesios 4. Arrojen, actitud de uno, arrojar no es, correte un poquito, no arrojar es ahí, lejos. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Oh, wow, está bravo esto. Sí, hoy viene bravito el asunto, pero no se preocupen que no es para ustedes solamente, a mí también me habla todo esto, ¿no? Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr esto. Dice, al contrario, acá nos da la receta de lo que hay que hacer. Sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuál es la medida? El perdón que Cristo nos ha dado. Pero yo no era tan malo, porque no tuve tiempo. Llegué al Señor a los 10 años, nací en el Señor, así que no logré ser tan malo. Todos somos tan malos ante los ojos de Dios. Y para Dios es lo mismo. O lo que nosotros consideramos un pecado chiquito, un pecado grande, para Dios es lo mismo, es pecado. Nosotros le damos categorías, pero Dios es el que conoce realmente el valor de esos pecados. Entonces, si el Señor nos ha perdonado, debemos nosotros también perdonarnos. Así como el Señor perdonó, podemos mirar a lo largo de la palabra todas las cosas que el Señor Jesús claramente perdonó. Tenemos que perdonar lo mismo, porque si no nos perdonó exactamente eso a nosotros, seguramente alguno cercano a nosotros sí lo ha hecho, ¿no? Esto es lo que el Señor nos dice. Así que a veces nos pasa que hablamos por costumbre y salen, no es un hábito, digo esto por hábito, ¿vieron? A veces salen ciertos latiguillos o ciertas palabras. ¿Pero por qué? Porque hemos permitido que esas cosas se atesoren en nuestro corazón, estén en nuestro corazón. Entonces no debemos permitirlo. Tenemos que trabajar en almacenar un buen tesoro en nuestros corazones. Y ahora quiero decirles cuáles son las palabras buenas. Las voy a ir nombrando y leyéndoles un versículo, porque de esto me parece que sí es importante, ¿no? Las palabras buenas son palabras rectas, palabras derechas, ¿no? Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Esto está en Proverbios 16:23. Esa es una palabra recta, una palabra dicha en el momento oportuno, ¿no? Tal vez vemos a alguien triste y le podemos decir, mira, Dios te ama. Y eso transformó ese momento, ¿no? Bueno, dicha la palabra correcta. Pero ¿y yo cómo sé si no soy adivina? No, gracias a Dios no somos ninguno adivino, porque si no, no entraríamos al cielo. Pero tenemos al Espíritu Santo que sí nos puede guiar. Si tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón y estamos en comunión con el Señor nos va a usar para decir esa palabra justa, esa palabra que el otro necesita oír. Son palabras agradables. Eso es fácil de hacer, no tenés que adivinar nada. Vos habla con palabras agradables y seguro que siempre va a estar bien. Dice, las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Proverbios 16:24. ¿Saben que la miel tiene muchísimas propiedades curativas? Pero muchísimas. Investiguen.
investiguen ahí, googleen miel, propiedades, y van a descubrir todas las cosas para las que la miel es útil, ¿no? El Señor no se equivoca en su palabra, no es algo que suena bonito y nada más, sino que hay mucho. Son palabras apropiadas, las palabras buenas son palabras apropiadas, dichas en el momento justo, ¿no? Dice, manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene, algo bellísimo, ¿no es cierto? Algo que a quién no le gusta. Esto está en Proverbios 25:11. Son palabras llenas de gracia, las palabras buenas. Dice, la palabra de la boca del sabio, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Eclesiastés 10:12. ¿Qué quiere decir esto, llenas de gracia? Que le dan al otro lo que necesita, que animan, que alientan. ¿Qué es la gracia de Dios sobre nuestra vida? Bueno, comparado, ¿no es cierto? A eso se refiere. Bueno, son esas palabras que hacen sentir bien al otro, que lo ayudan a salir de su momento difícil, que lo hacen sentir que hay esperanzas, aunque no se vean, ¿no? En cambio, las malas, las palabras que son, dice, los labios del necio, el que habla sin pensar, el que habla sin pensar en las consecuencias, dice, no solamente, como les decía antes, no solamente dañan al otro, causan la propia ruina, porque en realidad eso es lo que provocan, ¿no? También son inspiradoras y son inolvidables. En el mismo Eclesiastés dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Allí quedan, no se pueden olvidar. Son palabras que nos inspiran y nos llevan. ¿Cuántas veces a hacer algo más grande, a crecer, a superarnos, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha escuchado? Sí, yo vi este ejemplo y dije, bueno, si esa persona llegó hasta ahí, si eso pudo hacer, en ella basé mi ejemplo y entonces me recibí en la carrera que elegí, o tantas cosas que uno hace, ¿no? O que hacen las personas porque tomaron el ejemplo o escucharon. Dicen que Billy Graham, que fue este gran predicador y evangelista mundial, que movió y llevó el evangelio a tanta gente y a tantos lugares, dice que lo que le sirvió a él fue su maestra de escuela dominical. Él iba a la clase. Primero que la maestra de escuela dominical en un momento solo se quedó con ese alumnito. Y ella no entendía por qué el Señor la había dejado. En principio pensaba que ella había sido la que falló, pero es que Dios la había puesto allí para que pusiera bien así, como clavos hincados, la enseñanza del Señor. Fue tal la inspiración que, fíjense quién fue después esta gran persona, usada por el Señor, ¿no? Son palabras consoladoras. Dice, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Esto dice Isaías 54. A ver, a la mañana, antes de levantarte, antes de empezar, Señor, háblame, ¿a quién tengo que decirlo y qué tengo que decir y cómo tengo que moverme? Decime, Señor, y allí el Señor lo va a hacer. Y si ustedes recuerdan, el mismo Señor Jesucristo después fue el que lee y dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿no? Así que allí, eso, pero eso es para cada uno de nosotros, no era solo para el Señor Jesucristo. A Isaías le pasó, ¿cuánto más a nosotros? Que tenemos el Espíritu Santo constantemente con nosotros en este tiempo. Piensen que en el tiempo de Isaías el Espíritu Santo venía por momentos nada más a las personas. Son palabras amables. Fíjense, a ver si, antes de que les diga, a ver si ustedes saben quién está hablando acá. Alguien le está hablando a otros y le dice, así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló porque les habló con mucho cariño. ¿Saben quién fue? ¿Alguien sabe? Está leído en otra versión. Esto está en Génesis capítulo 50, versículo 21. Fue José cuando le hablaba a sus hermanos. Sus hermanos tenían miedo que él se fuera a vengar, pero él le habló con palabras amables y los consoló. Qué hermoso que es esto. Son palabras edificantes que dan ánimo. Nos dice Efesios, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan, no algo, todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Todo, no un pedacito. Ay, Señor, cuánto nos tenés que ayudar en todo esto. Extienden gracia a otros.
Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan, escuchen bien, la respuesta adecuada para cada persona. Colosenses 4:6. Yo quiero eso, Señor, quiero decir justo y que me digan, qué bueno, esto era lo que estaba necesitando escuchar. Mira, si te vas a poner la gloria a vos, sonaste, no te lo va a dar Dios. Pero si es para la gloria del Señor, si lo vas a usar, pedíselo al Espíritu Santo porque lo va a hacer. Y qué bueno es, y más en este tiempo de pandemia donde todo está así, bastante complicado, qué bueno es tener la palabra adecuada para cada uno. Es pedírselo al Señor y el Señor lo va a hacer. Son palabras tiernas. Dice en Proverbios 15, varios versículos, voy a leer 1, 4 y 23, la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua perversa daña el espíritu. El hombre es feliz cuando sabe responder. Y qué buena es una palabra oportuna. Fíjense, no solamente vamos a hacer feliz al otro, nosotros también nos vamos a sentir bien cuando decimos la palabra oportuna, la palabra dulce, correcta. Qué bueno que está eso, ¿no? Son cuidadosas las palabras buenas, están cuidadas, están pensadas de antemano. A ver, ¿esto va a servir? Dice Proverbios 15:28, el justo piensa bien antes de responder. La boca de los impíos profiere malas palabras. Nuestra boca debe ser caracterizada con acciones de gracias. Nuestras palabras tienen que ser siempre con agradecimiento, no quejosas. Al Señor no le gusta escuchar quejas, le gusta escuchar agradecimientos, pedidos, sí, pero no quejas. Dice en Colosenses, varios versículos después ustedes los van a tener, dice, y den siempre gracias al Padre, siempre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Arraigados, agarraditos y sobreedificados en él, confirmados en la fe y rebosantes. ¿Saben lo que es rebosantes, no? Como cuando se olvidan el agua cargando en el lavarropas y se rebalsó y se llenó toda la casa de agua. Bueno, rebosantes de acciones de gracias. Eso de que se nos rebalse el lavarropas no es gracioso, pero nuestras palabras, nuestras acciones de gracias sí tienen que, así, que desborden, que inunden todo. Dice, así es como fueron enseñados. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Otra vez Pablo como insiste con el agradecimiento. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón. Gratitud, gracias. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Voy a cocinar en el nombre de Jesús, papas os cocinaré. No, lo que quiere decir es que con la actitud del Señor en todas las cosas. Dando, ¿a qué no saben qué palabra usa Pablo acá? Dando gracias, sí, gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dedíquense a la oración y estén listos para enfrentar cualquier situación. Pelear, me voy a estudiar artes marciales. No. Dice, tenemos que estar listos mediante la oración y el dar gracias a Dios. Cuando ustedes lo lean, esto está en Colosenses 1, 12, 2, 7, 3, 15 al 17 y 4, 2. Cuando lean Colosenses, marquen todas las veces que Pablo insiste en ser agradecidos, en agradecer al Señor. Así que quiero cerrar con esto. Como personas justas, yo no soy justa, a mí no me toca esto, sí, porque Dios nos justificó, porque la sangre de Jesucristo nos ha hecho justos, ¿no? Entonces, los que somos justos, nos vamos a preocupar de lo que sale de nuestra boca, debemos hacerlo, el Espíritu Santo nos va a inquietar, ¿no? Porque sabemos que refleja lo que hay en nuestro corazón y la verdadera condición de nuestro corazón. No vas al médico y el médico te dice, che, tenés el corazón con taquicardia, bajá de peso, comé menos sal, cuidá tu corazón, el físico, el músculo. Bueno, y lo cuidamos, claro, porque sabemos que de un patatús y se acaba todo. Bueno, pero el Señor dice, cuidá tu corazón espiritual porque también te va a afectar en lo físico y porque es lo más importante, porque te vas a ir de un patatús al infierno si no tenés el corazón y no estás conmigo, ¿no? Entonces, qué importante. O vas a estar ahí
Dicen que algunos van a entrar y van a tener un gran galardón en el cielo y otros van a entrar así como raspando, dice, así como por fuego, ahí, el último de la fila. Y si bien está bueno, mejor entrar al cielo y ser el último de la fila que no entrar, pero está mejor entrar con amplia y generosa entrada, ¿no? Entonces, miremos nuestro corazón, ¿no? Nuestras palabras nos dicen, ese es nuestro control, nuestro check, que podemos ver cómo está nuestro corazón, ¿no? Y por supuesto, vamos a descubrir que nuestro corazón en algunas partes, algunos van a decir, mira, mi corazón está más negro que blanco. Otros van a decir, y en algunos rincones todavía hay mugre. Bueno, no importa. Ahí buscamos la ayuda del Señor, ¿no? Y podemos decir, fíjense, me gusta este salmo, el Salmo 141:3 dice, Señor, pon un vigilante en mi boca. Ay, Señor, poneme una legión de ángeles acá, porque con uno solo no sé si alcanza. Pon un sello en mis labios. Y este sello no habla el sello de pertenencia del Señor, como en otros casos, sino ese sello que cerraba las cartas y quedaba ahí seguro que hasta que no llegaba a destino no era abierto. Y bueno, ese sello, ese que, si no voy a decir algo bueno, Señor, no me dejes abrir la boca. Para pensar, ¿cómo son tus palabras? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Es edificante tu forma de hablar? ¿Es destructiva? ¿Es alentadora o deprimente? ¿Cómo es? ¿Es quejosa o es agradecida? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos usando? El otro día estaba orando por esto y el Señor me trajo a la mente... ¿Recuerdan cuando Pedro estaba allí? Ya el Señor había sido tomado prisionero, estaban ante Caifás y había sido llevado ante sus enemigos y Pedro entra allí y estaba entre la gente viendo y alguien le dice, vos sos de ellos porque tu forma de hablar te descubre. Dice que habían visto a los discípulos que estaban predicando, ¿no? Si bien es otro contexto, porque ellos estaban hablando y se los veían hablar con tanto entusiasmo, con tanta seguridad y dice... les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que tiene que pasar con nosotros. Que cuando hablamos, reconozcan que hemos estado con Jesús. Que nuestra forma de hablar nos delate que somos verdaderos cristianos, que amamos al Señor y que a través de ese amor amamos a la humanidad, ¿no? Entonces, y para cerrar este texto, que podamos considerar los estándares de Dios, a los que por esfuerzo humano no llega nadie, pero sí con la ayuda del Señor. Y que entonces podamos orar junto con el salmista de esta manera, Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Porque por allí, por los pensamientos, como dijimos el otro día, aparece todo, comienza todo. Señor Jesús, aquí estamos. Queremos, Señor, hablar lo que sea grato, lo que sea bueno, lo que sea edificante, Señor, que nuestras palabras sean gratas a ti en primer lugar, porque si son gratas a ti, sabemos que va a ser de bendición y de edificación para cualquiera que nos escuche. Señor, queremos que cualquiera que nos oiga diga, este está con Jesús, esta es de Jesús. Que puedan, Señor, que nuestras palabras delaten que somos verdaderos cristianos, que somos verdaderas cristianas. Señor, que tú nos estés ayudando, que podamos mirar nuestro corazón y quitar todas aquellas cosas que hemos atesorado que no sirven para nada. Señor, que nuestro corazón solo tenga lo que es tuyo, el buen tesoro, para que podamos tener que dar a otros, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que así lo harás. Señor, y quizá hay alguien que no te conoce, que le gustaría poder hablar bien lo que corresponde, pero sabemos que es muy difícil o imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Que en este día pueda entregar su vida a ti, su corazón a ti. Que pueda por completo dejar que ocupes el trono de su corazón, para que entonces sea guiado por un Rey sabio, que eres tú, Señor Jesucristo, por un Rey bueno, que nos estés ayudando, que estés ayudando, Señor, a que tu Espíritu Santo sea el que obre, trayendo la salvación en primer lugar, pero también todo el resto de bendiciones que viene con el paquete de la salvación. Señor, te damos muchas gracias y aquí ponemos nuestra lengua y nuestro corazón a tus pies para que tú los limpies.
Señor, para que tú puedas usarnos sin impedimentos. Y gracias porque sabemos que así lo harás. Amén.